Buenas tardes. En el día de hoy vamos a seguir hablando de lo que se conoce como la breve historia del dinero, ¿verdad? Ya vimos el origen, las tablillas de arcillas en el caso de Mesopotamia y una breve explicación que se dio sobre ese registro contable que se utilizaba para las transacciones con un sistema monetario digamos, de varias estructuras como la plata, como la cebada, el ganado, préstamos incluso, que se generaban a través de una familia que se conocía como la familia de los Egipcios. Quiere decir esto que en estas tablas de arcilla, para explicar un poco, las autoridades básicamente podían ser tres. La autoridad imperial, vamos a decirlo así, la parte religiosa, los templos y los particulares con cierto poder. Pues. Entonces, esa colocación de dinero se manejaba a través de las interactuaciones de los seres humanos a lo largo de la historia. Entonces, en el día de hoy vamos a tocar el tema de la letra de cambio. Para tocar el tema de la letra de cambio, vamos a hacer una breve referencia a lo que son ferias, que ya incluso la tocamos anteriormente, pero las ferias que se realizaron a partir del siglo XII-XIII en la primera parte de Francia, conocida como la región de Champagne. Se realizaban ferias en regiones que realmente tuvieran ciertas características, ya que esas ferias eran de carácter internacional. Es como decir lo que se conoce como la parte financiera internacional entre regiones o entre estados. En este caso, estados-ciudades o la transacción, la comercialización que había en ciertas partes de Italia, por ejemplo, el caso de Venecia, con el Mediterráneo. En este caso, también las relaciones que habían con el Imperio Otomano para el mercadeo, pues, de las especias que también se realizaban a través de las Indias. Entonces, en estas ferias, para aligerar la carga, usted llegaba a la feria y si usted llegaba con muchos metales preciosos, eso era una señal que a la gente fascinerosa, a la gente que le gusta ganarse el dinero de una manera fácil, se preparaban en grandes bandas. Pues. Entonces, para evitar este tipo de cosas, se creó este dinero sustituto llamado la letra de cambio, que tuvo un gran auge en las ferias, más que todo en las ferias de Francia y en las ferias que después se regionalizaron en toda la parte de Italia, en Venecia, ferias que le daban un cierto prestigio a cada ciudad. Y en estas ferias se llevaban una serie de protocolos, porque cada bien, cada producto, cada mercancía tenía como especie de una fecha. El tiempo de venta tenía unos 6 días, por ejemplo, para después el tiempo de pago. Y esa serie de elementos que son necesarios en las transacciones, ¿no? Y después, posteriormente, la entrega. Entonces, claro, la letra de cambio se regía como lo que siempre hemos dicho, un receptor, un emisor y una cantidad señalada. Entonces, básicamente, esta letra permitía que las negociaciones o las interactuaciones que tienen las personas en el comercio ni siquiera se podían, usted ni siquiera las podía conocer y la letra de cambio iba circulando de un lado hacia otro. Y se giraba, pues, una letra que era un sustituto del dinero, básicamente del efectivo. El efectivo, ¿qué significa que es el efectivo? Bueno, el metal precioso que todo el mundo quiere tener a su lado, como el oro, la plata y otros metales. Ahí también se utilizaba el bronce. El cobre también fue un metal que se llegó a utilizar, pero precisamente para poder hacer transacciones con el cobre se utilizaban grandes volúmenes, inmensos volúmenes que hacían ineficaz precisamente ese esquema del cobre, pues la moneda como la moneda del cobre. Entonces,
Por eso es que este dinero sustituto, la letra de cambio, agarró gran auge en Italia, Francia y algunos países cerca pues, de Francia y de Italia. Entonces tenemos que posteriormente, en el siglo XIII, hubo un personaje, un gran matemático llamado Leonardo de Pisa, que él tenía una obra, una literatura, tenía un libro que tenía un gran prestigio, que llegó a tener un gran prestigio, que se conocía como el libro, Liber Abaci, un libro que significa un libro de cálculo, donde allí se señalaban toda una serie de formulaciones matemáticas que se realizaban. No nos olvidemos que en el siglo XIII, en la Europa que había sido, vamos a decirlo así, implosionada por el Imperio Romano a través de su caída en el siglo V, en el año 476, se implosionó toda la Europa y se convirtieron, es decir, una gran cantidad de estados o de ciudades-estados, sobre todo en la parte de Italia, en Francia también y en la parte de Inglaterra, aunque Francia e Inglaterra estaban más consolidados como un estado, más que todo como estado-nación, antes que estado-ciudad. Entonces, en Italia, precisamente, se desarrolló, y en la parte de Pisa, sobre todo porque este señor Leonardo de Pisa nació justamente en Pisa y era un gran matemático, y en sus escritos él hablaba sobre las fracciones y también hablaba sobre lo que se conoce como el valor al descuento, es decir, el valor actual, que es un elemento que se utiliza mucho en las matemáticas, digamos, de las matemáticas de la economía, o en las matemáticas, incluso matemáticas que tienen que ver con la parte actuarial, pues, que también se utiliza para las matemáticas financieras. Entonces, este libro, el Liber Abaci, prácticamente fue un libro revolucionario en ese siglo, porque no nos olvidemos que las comercializaciones que se utilizaban en Europa estaban basadas en el abaco y en los números romanos. Imagínese usted, para hacer un cálculo a través del abaco y de los números romanos, es una cosa bastante compleja. Entonces, este libro fue un libro que básicamente se utilizaba para determinar las ganancias que había en una situación de préstamo o en una situación de negociación de mercancía. Fíjense que en este libro más que todo se utilizaba ejemplos donde se utilizaban mercancías, pues. Y en esas mercancías se señalaba el interés que realmente se debía de cobrar o cualquier otro tipo de problemas que se quisiera señalar. Entonces, eso era fue un libro que fue muy impactante y que realmente abrió, digamos, desarrolló lo que se conoce como el sistema de comercialización de Europa, ya que él introdujo en ese libro, el Liber Abaci, introdujo el sistema indoarábico, que es lo que se conoce hoy en día como el sistema decimal. Entonces, ese sistema le abrió al mundo del comercio. La contabilidad sirvió para que la contabilidad, el registro contable, tuviera más fácil de realizarse. Y además de eso, los números o los cálculos que se señalaban para determinar el interés simple. El interés, que era en aquel momento, en el siglo XIII, el interés o la ganancia a través del interés era pecado bastante fuerte para los cristianos, ya que no podían cobrar interés porque estaba vedado en la Biblia, se decía que no se podía cobrar interés. Los únicos que sí podían hacerlo, porque había una cláusula específica en el Deuteronomio que señalaba que los judíos sí podían cobrar interés a los gentiles, que en este caso los gentiles son los cristianos, pero no a su hermano, que era el judío. Entonces, los judíos tenían esta prerrogativa y además de eso, como también le tenían prohibido
no tener tierras, porque la tierra era considerada, digamos, el gran capital el gran patrimonio de aquel entonces, como le tenía prohibido no tener tierras, entonces ellos utilizaban el esquema de los sistemas financieros, pues a través de la comercialización y a través del préstamo. Entonces ellos se residenciaron básicamente en ciudades como Venecia, después que fueron expulsados en el año 1492 de la península ibérica, específicamente de España. Ellos se situaron en el Imperio Otomano y de ahí se fueron viajando o fueron emigrando hacia la ciudad de Venecia, donde hicieron una gran actividad comercial y eran muy importantes posteriormente para la ciudad de Venecia porque prestaban el dinero, ya que no lo podían prestar los cristianos, y a la vez pagaban los impuestos. Entonces, esa era una de las situaciones. Hay un libro muy importante que se debe revisar para analizar el esquema que había en Venecia, que es el libro que se llama El Mercader de Venecia. Se lo recomiendo que lo revisen para que vean y puedan tener alguna claridad sobre los sistemas financieros, los tribunales y la problemática que se generaba con respecto a un préstamo que se hacía en ese momento. Entonces, esas son situaciones que son importantes porque el dinero genera toda una serie de tribulaciones de carácter jurídico, de carácter tribunalicio, que por el hecho de que todo préstamo, como genera una usura totalmente prohibida por la Iglesia, que era prácticamente la Iglesia, tenía un poder hegemónico tremendo en la época medieval, pues en todo lo que se conoce como la Europa. Entonces, era necesario, pues, que estas restricciones que había con respecto a la usura generaban toda una serie de problemáticas y de, digamos, peleas entre los que posteriormente se conoció como los cristianos, los católicos, básicamente, y los protestantes, que también eran cristianos, pero que a través de aquel problema que hubo con el rey de Inglaterra, Enrique VIII, y el papado, que hubo un problema por el hecho de un matrimonio que debía ser anulado, que Enrique VIII exigía y no se le anuló. Entonces él se declaró como el príncipe de la iglesia y se declaró precisamente como el jefe de la iglesia de los protestantes de Inglaterra. Y se convirtió en el sumo pontífice, vamos a decirlo así, de Inglaterra, amén de que era el rey. Entonces eso generó un impacto tremendo y ya que a pesar de... Y uno de esos temas que se tocó fue el tema de la ley de usura, ya que se consideraba que cualquier tipo de interés que se cobraba o que se cobrara era una usura. Y entonces él, un decreto o una ley específica que sacó, dijo que la usura, que era usura todo crédito o todo préstamo que se generara a partir de un 10%. Es decir, que todos los créditos o todos los préstamos que se realizaban por debajo del 10% no era considerado usura y entonces se desarrolló enormemente el esquema del préstamo en Inglaterra. Eso fue a partir del siglo XVI, mediados del siglo XVI, en 1545, por allá. Entonces, pero que en este caso, antes de ir a la problemática que se presentó con Enrique VIII y la Iglesia, en Italia, más que todo en la parte de la Toscana, en lo que se conoce como Florencia, hubo una familia que desarrolló enormemente el esquema de las letras de cambio, que fue la familia de los Medici, que fue una familia que prácticamente descentralizó lo que se conocía como la banca, porque la banca anteriormente era monolítica, un grupo pequeño de personas que prestaban, ¿verdad?, dinero básicamente a los reyes para la guerra. Y los reyes, de alguna manera, como garantía, hay veces que colocaban las joyas de la corona
Pero por lo general estas guerras eran tan largas que esa garantía no alcanzaba y prácticamente los bancos, esos bancos monolíticos quebraban sí o que quedaban insolventes si uno de esos reyes básicamente no pagaba la deuda. Además que los reyes eran inembargables, no se le podía embargar. Entonces, ni siquiera, bueno, tú le embargabas las joyas, pero tenías que después, posteriormente, a través de toda una serie de mecanismos que se realizaban con personas que formaban parte digamos, del poder o de las relaciones que mantenían los reyes, entonces se llegaba a una nueva situación, ¿no? Entonces, este era el esquema que se utilizaba con respecto al Banco de Medici. Entonces, el Banco de Medici utilizó un sistema que era muy importante, que era el sistema de que sus sucursales estaba dirigida básicamente por socios minoritarios. La familia Medici era la que tenía el poder y tenía el dinero, pero los que manejaban las sucursales, y esas sucursales estaban en las mayores ciudades de Europa de aquel entonces. Estaban en Florencia, estaban en Génova, estaban en Venecia, estaban en Pisa, estaban en Londres, después posteriormente fueron a Londres, a Aviñón y a otras ciudades como con representaciones específicas. Y eso le dio gran fortaleza porque la letra de cambio, que era como dinero sustituto, le dio una gran fluidez al mecanismo del préstamo y al mecanismo de cambio, que eran los dos elementos básicos que la familia Medici o la banca Medici utilizaba. Fíjense que en el siglo XV, siglo XVI, lograron ellos convertirse en unos grandes millonarios, vamos a decirlo así, o los billonarios de aquel entonces, porque ellos tenían una tasa de rendimiento de casi todas sus sucursales del 32%, 30 a 32%. Usted preguntaría hoy en día, pero bueno, 30% ¿qué viene siendo? Sí, pero si usted hace un análisis de la tasa de inflación que había a lo largo de Europa desde 1240 hasta 1540, era una tasa de inflación que en todo ese periodo de 300 años fue del 2% en todo el periodo. Entonces imagínense ustedes las grandes ganancias que se generaban con una tasa de interés del 30%. Entonces es allí precisamente uno de los grandes poderes que generaron los Medici, que incluso los Medici tienen en las famosas estrellas que están allá en Júpiter, las cuatro, las estrellas de Medici tienen su nombre. Y también se dice que en esos famosos artistas que ellos tenían, como Miguel Ángel, incluso científicos como el caso de el gran Galileo Galilei, eran personas que recibían honores o recibían ese tipo digamos, de adulación, ese tipo de elogio, donde las caras que aparecían en las pinturas eran las caras precisamente de esta familia. El caso de Cosmo de Medici, que fue el caso, vamos a decir, el gran caso, en el año de 1548 se decía que Medici prácticamente era el estado de Florencia. Es decir, Medici y Florencia eran la misma cosa, porque Cosmo de Medici tenía el control del gobierno y el control de toda la señoría. Y se dice que era el que, de alguna manera, la paz y la guerra era el que la controlaba. Y todo esto que logró la familia Medici, y en el caso de Cosmo de Medici, que se dice que fue el hombre más poderoso que existió en la historia sin ser rey, esa es una de las expresiones que hay por allí, esto se logró básicamente a través del dominio de la banca. Entonces pueden ustedes ver claramente cómo a través de la banca se logra tener el control político, el control de los tribunales y el control de las leyes. Entonces, muchas gracias por escucharme y suscríbanse y que Dios lo bendiga a todos ustedes.